corresponde a autoridades del Servicio Departamental de Salud y al Ministerio de Salud. En cambio, los médicos tenemos que responder hacia, si somos médicos de un departamento, primero será el jefe del departamento, y si no es así, respondemos al director médico y a la gerencia. Pero imagínense en la estructura, las personas de apoyo, los de servicio, a tantas personas tienen que responder, ¿no ve? Entonces eso nos muestra los canales de comunicación y la jerarquización dentro de la organización como aspectos más importantes que señala el organigrama. ¿Qué signos y símbolos encontramos en un organigrama? Más o menos ya hemos visto. Y ustedes en su organigrama pueden rayar y pueden aclarar. Líneas llenas, o sea, líneas completas, verticales, indican autoridad o mando. ¿Se acuerdan que salía una línea de la gerencia? Salía hacia lo que es el director administrativo y el director médico, ¿no? Autoridad o mando. Líneas de puntos discontinuos significa coordinación. O sea, nosotros con el personal de enfermería podemos tener una relación de coordinación y nos tendríamos que poner una línea punteada. En un organigrama, ¿alguna vez ustedes han visto que la jefatura de enfermería esté en una relación de mando hacia el personal médico? ¿En alguno de sus organigramas han visto? ¿Será correcto? Para nada, ¿no ven? Entonces nosotros tenemos que posicionarnos en la estructura y tenemos que tener bien claro que nosotros no estamos al mando del personal de enfermería ni en sueños, ¿sí? En muchos organigramas ustedes van a ver que el personal de enfermería está en una escala inferior que la del médico. En algunos está, diremos, como relación de coordinación más allá, en la misma línea, pero de coordinación, jamás pues en una relación de autoridad o mando. En los organigramas se ven plasmados la función de los residentes y de los internos. A ver, fíjense. No. ¿Por qué será que no? Porque no tienen un trabajo fijo en el hospital. Ya. Entonces llámale al doctor, al hermano, y dile que tiene un proceso infeccioso, que está esperando de dónde es, ¿ya? Y que en cuanto tenga el resultado yo me voy a hablar con él. ¿Crees tú que más o menos le ha hecho efecto el medicamento que le he dado? ¿Está un poco aliviado? ¿Cómo dice? ¿Qué dice, son señorita? estudiantes, están en Porque formación. no tienen un trabajo fijo en el hospital, doctor. Ah, muy bien. Esa es la pura verdad, porque ellos no son dependientes del hospital, ni siquiera los resistentes. Los resistentes no forman parte de la estructura de la organización. Son personas como que están de paso por una organización, ¿no ven? No forman parte del recurso humano. Por tanto, no vemos plasmado en ningún organigrama, diremos, residentes, menos los internos, ¿no? Esa es la razón, porque no son dependientes de la organización. Entonces, líneas de puntos discontinuos nos dicen coordinación. Otra vez, cuando la línea cae sobre la parte media y encima de la figura, ¿qué indica? Autoridad o mando. Y son líneas verticales, ¿no ven? Líneas que se colocan al lado de la figura, ¿ya han ubicado? Al lado de la figura, que está saliendo al lado, indica relación de apoyo. Entonces pongan bien en su organigrama esto. ¿Qué tiene que tener un organigrama principalmente?
tiene que tener figuras, que son los elementos, ¿no ves? Tiene que estarnos mostrando la estructura de la organización. Algunas veces vamos a ver las funciones, dice departamento de nutrición, departamento de medicina interna, departamento de administrativo, etc. Pero nos está mostrando también un requisito, la comunicación y sus vías, y nos muestra los niveles de autoridad. Pero en un organigrama nunca vamos a ver nombres. Porque se imaginan que pusiéramos doctor Juan Pérez y al doctor Juan Pérez a los 2 meses lo votan. Otro organigrama, director médico, doctor tanto, ¿no? Entonces un organigrama no muestra nombres, es una figura estática que nos da una imagen rápida de la estructura de una organización. Nos muestra la jerarquía, las líneas de mando en una organización. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Nos dice, el organigrama en resumen solo da una idea estática de la estructura y define la dependencia jerárquica y los trayectos de la comunicación formal. Un requisito importante al establecer la estructura y expresarla por el modelo gráfico llamado organigrama es la división de recursos y sus consecuencias. O sea, solamente nos habla eso de un organigrama. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda? No, doctora, está bien. Ya. Vamos a retroceder al principio de la lección de organización. Dijimos que lo principal en organización era hacer el organigrama. El otro paso, ¿cuál era? Delinear relaciones. Ahí decíamos definir las líneas de enlace que facilitan la coordinación. Pero hay otro aspecto muy importante que nos va a llevar a hablar de lo que son los reglamentos y manuales. El tercer paso de la organización nos decía la formulación y la descripción de puestos, y el otro, establecer la especificación de los puestos. Cuando hablamos de la descripción de los puestos, estamos hablando que dentro de una organización es muy importante encontrar escritos manuales. ¿Cuáles son estos manuales importantes en una organización? Uno de ellos es el manual de organización de funciones. Otro manual es el manual de descripción de cargos. Y el otro manual es el manual de procesos y procedimientos. Entonces, 3 manuales importantes. Aparte de eso hay otro documento que después le digo. Pero 3 manuales importantes, porque también pueden haber otros manuales, como por ejemplo manuales administrativos, manuales legales, no sé. Pero en lo que es atención del paciente y el requisito del recurso humano, nosotros tenemos el manual de organización de funciones, el manual de descripción de cargos y el manual de procesos y procedimientos. ¿Qué nos habla al respecto el libro? El libro no está muy bien ordenado,
porque confunde un poco lo que son manual de organización y funciones con la descripción de los puestos, y ustedes mismos se van a dar cuenta. Nos dice en la parte que es la formulación y descripción de los puestos, que eso no es la descripción del puesto, sino es el manual de organización de funciones. Aquí vamos a definir el campo de acción de las personas que van a trabajar, sus responsabilidades, la autoridad, su dependencia y sus subordinados. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en un manual de organización de funciones? Tenemos que ver, primero, la denominación del cargo, el objetivo del cargo, la dependencia, sus dependientes, las funciones generales y específicas, las atribuciones. Eso es lo principal en un manual de organización de funciones. ¿Y qué nos dice el libro? Nos dice en el manual, en la formulación y descripción de los puestos, vamos a definir el campo de acción, sus responsabilidades, su autoridad, su dependencia y sus subordinados. Bueno, el otro paso es la descripción de los puestos o la especificación de los puestos o la descripción de cargos. Manual para descripción de puestos, especificación de cargos o descripción de cargos. A ver, ¿qué cosas vamos a buscar ahí en la descripción de cargos? Vamos a ver los requisitos que tiene que tener cada persona para ocupar un cargo. Será lo mismo que un manual de funciones y de organización. El manual de descripción de cargos No, o especificación de puestos, descripción de cargos o especificación de puestos. totalmente cosas distintas. Ya, a ver, hagan un ejemplo del director. Primero hagan un manual de organización y funciones. Lo más grande. Dice, denominación del cargo, pongan director médico. ¿Cuál será su objetivo del cargo? ¿Cuál será su dependencia? ¿Cuáles serán sus dependientes? Etcétera. A ver, intenten hacer. ¿Dirigir el hospital sería el objetivo? Y a ver, después, dependencia y dependientes. Dependencia del... ¿La dependencia es a quién le debe el justificación? ¿Quién lo evalúa, El sede sería. Hemos dicho. Muy bien. Los dependientes serían todos los trabajadores del En hospital. el libro los dependientes están con el nombre de subordinados. ¿Quiénes serán sus dependientes o sus subordinados? Todos los trabajadores del hospital. Todos los trabajadores del hospital. Ya, sigan. Después, ¿cuáles serán sus funciones?
¿Tendrá función el director o no? Su función general sería llevar una buena gestión en el hospital ¿Ya? y las específicas dependería de cada departamento y de cada necesidad que tenga el hospital. Todo lo que tendría que hacer el director dentro de un hospital, que sus funciones pueden llegar a más de 15, tienen que estar plasmadas en el manual. Sus funciones, ¿no? Sus atribuciones. El de ser líder, Sus atribuciones. Por ejemplo, firmar documentos. Por ejemplo, dice todos los derechos que el cargo le da. Espérenme un momento, por favor, jóvenes, ya estoy con una emergencia. Sí, hola. Hola. Ah, ya, enseguida voy a ver, enseguida. Y después, ¿qué número es del hermano para que le llame? Ah, por WhatsApp, ya, está bien. Ya. Ahora hagan, bueno, hasta ahí, después vamos a revisar. Hagan el manual de descripción de cargos o especificación del puesto del mismo director. Con calma, ya, con calma. primero que nada, debe estar titulado como médico. ¿Quién puede leer? No les he dado nada de descripción de cargos, ¿no? Grado de instrucción. Especialización o posgrado. Experiencia laboral. Competencias. Y otras habilidades. ¿Qué nos habla? En resumen, el libro. Porque lo que ustedes van a poner, manual de descripción de cargos, entre paréntesis, como dice el libro, especificación de los puestos. El libro nos dice definir los requisitos de la persona para cada puesto. Entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar en cada puesto? Grado de instrucción, especialización o posgrado, experiencia laboral, competencias, otras habilidades. A ver, del director médico. Debe estar titulado en medicina. Después. Debe tener posgrados en salud pública, en dirección de hospitales, Ya, muy bien. epidemiología.
dirección de hospitales, gerencia de hospitales o de gestión de calidad. Luego, ¿La experiencia experiencia laboral. laboral La eso experiencia. entraría como médico o como su posgrado en la parte de administración, doctor? Primero, el grado de instrucción es médico. Especificación o diré especialización o posgrado tiene que tener un diploma o diré un posgrado en salud pública, una maestría en salud pública, gerencia de hospitales o gestión de hospitales o si no, gestión de calidad. Ahora, ¿cuál tiene que ser su experiencia laboral? Necesitaremos que tenga experiencia, podemos poner 5 años de experiencia en el manejo de instituciones de salud. ¿Qué competencias podemos ver en un director? ¿Qué habilidades podemos ver? Bueno, también esa persona tiene que manejar normativas, por ejemplo, leyes, normas. Hay una que es muy importante en el ejercicio del profesional médico, ley 3131 del ejercicio profesional, etc. Son cosas bien profundas que se hacen, pero para darles una idea, no es lo mismo, o había sido lo mismo, un manual de organización de funciones que nos está mostrando sus responsabilidades, su autoridad, sus funciones, sus dependencias, sus subordinados o dependientes, etc. No es lo mismo que un manual de descripción de puestos. En el manual de descripción de puestos, ¿qué estamos buscando? Los requisitos para ejercer un cargo. ¿Ya? Bueno, hay otro documento y lo van a trabajar y me van a leer. Les voy a dar 5 minutos. Hay otro documento importante que es el manual de procesos y procedimientos. Estos manuales nos están indicando la manera secuencial de realizar actividades en una organización. Por ejemplo, podemos nosotros ver qué es lo que sucede con un paciente desde su ingreso al hospital hasta la salida del hospital. Todos los pasos que sigue tienen que estar normados. Un paciente que entra a consulta externa puede terminar ¿dónde? ¿Cómo puede terminar ese proceso? ¿Cuál sería la conclusión? ¿El diagnóstico? Sale con la atención hecha, con su receta, termina la consulta y se va. Pero también cómo puede acabar el paciente. Internado. Muy bien, con una orden de internación y el proceso sigue. A ver, solamente ustedes hasta el momento en que el paciente es atendido y tiene una receta médica. ¿Cuáles son los diferentes pasos que se van marcando para ver lo que es un manual de procesos y procedimientos desde la entrada de un paciente hasta su atención? Escriban con calma y después yo les voy a leer eso.
5 minutos les voy a decir, ¿ya? Voy a dar un resultado de laboratorio. Hermano, buenas tardes. Ya tengo los resultados de su laboratorio, pero primero dígame cómo le sentó el medicamento. ¿Le dio algo? Sí, hay un desconfort. ¿Sabe qué está pasando? He encontrado, hermano, un proceso infeccioso, pero porque sus glóbulos blancos están en 11.000 y un poco más. Por eso es ese malestar que usted está sintiendo. Entonces me preguntaba yo, ¿dónde viene? La orina sí tiene una flora bacteriana abundante, pero lo que llama la atención y también lo que le está dando molestias, hermano, es que usted está con mucha presencia de sangre en la orina. Entonces hay que hacer para mañana, yo creo si viene la doctora en el hospital, que se va a hacer mucho, un análisis de antígeno prostático. ¿Ya? Y en dato usted tiene que tomar antibiótico, hermano, porque está como se dice, entonces por eso es que tiene ese desconfort, ese malestar. Y, hermano, no, la ciprofloxacina tiene que ser solo de oral. Y no, es que no. Pero vamos a el antiácido solamente va acompañada de la ciprofloxacina. Y ya podemos tratar de para evitar el malestar y paracetamol. Pero tiene ciprofloxacina y tenemos que hacerle un antígeno prostático en la mañana. Usted no está con así con molestias, digamos, no tal vez dolor, sino orinar rápido, no ha notado eso, ¿no? Porque por el dolor yo he más o menos pensado que podrías tratarse de o de la próstata, por eso le pedí usted orina. Y está con la movilidad que no ha estado tiempo ya usted digamos orinando de un poco, no siempre con dolor, no siempre. Sí, su glucosa le habían tomado a pesar de ser postcambiados elevado. Es esto, que hay una leucocitosis en el hemograma y hay la presencia de sangre. Y la presencia de sangre morena no olvida ser antígeno prostático. Y como hay una flora bacteriana abundante, eso es el proceso infeccioso. Cada 12 horas. Y mañana hacerse el antígeno prostático. Yo voy a hablar mañana si viene la doctora temprano, porque no necesita estar en ayunas para eso, ¿no? Sino que le haga bien la antígeno prostático. Por eso ahora va a tomar paracetamol, hermano, para que le alivie y el antibiótico va a empezar a actuar. Por eso está usted así, como que no se entiende porque hay un proceso infeccioso. También le tomé amilasa, porque a veces hay desinodoro, pero todo está bien, no hay parásitos, la amilasa está bien, no es tampoco alguna sospecha de un problema hepático, todo está referido a la orina. No hablé con él.
Si no, que el hermano Carlos me llame para que le dé también la invitación. ¿Ya, hermano? Ya, hasta luego. ¿Ya está? ¿Qué había sido? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo empieza? Por el retiro de la ficha, su turno, para la Ya, consulta. primero se acerca admisión, luego le dan una ficha, con esa ficha puede ir a estadística, de estadística puede ir a servicio social, de servicio social puede ir a enfermería, donde le toman sus signos vitales, y de enfermería va a consulta. En consulta puede el médico hacer también una serie de, tener una serie de requerimientos, por ejemplo, solicitar exámenes de laboratorio, no sé, y termina el proceso con la entrega de una receta para su tratamiento. Y el proceso puede continuar si el médico decide internación del paciente. Entonces, nosotros vamos a ver que con respecto al manual de procesos y procedimientos, podemos encontrar en diferentes unidades. Podemos encontrar manuales de este tipo en emergencia, en enfermería, en servicio social, en servicios de cirugía, en nutrición, en diferentes departamentos, ¿ya? Pero ahora quiero darles una lectura así bien rápida de los aspectos más importantes, por ejemplo, del director. Les había dicho, ¿cuántos tipos de manuales importantes hay en la asistencia, en la organización con respecto a la asistencia médica? ¿Cuántos tipos de manuales hay? Manuales de... De organización de funciones, Organización de funciones. Luego, Descripción de cargos, de especificación de puestos. procedimiento. ya, entonces, descripción de cargos o descripción de puestos. Les doy las dos formas porque una de las dos está escrita en el libro, ¿ya? Y el otro es el manual de procesos y procedimientos. Hemos hecho un ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho, el director, en el manual de organización de funciones, ¿cuál sería la denominación del cargo? Hemos dicho director, ¿no? Director. ¿Cuál sería su objetivo del cargo? ¿Cuál es su objetivo general? Velar el cumplimiento de las políticas económicas de gestión, asegurar y consensuar con las instituciones públicas de convenio a través de diferentes metodologías, planificar, miren el objetivo del cargo, si sabrá planificar un director, planificar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades. Esos pasos que les he dicho, ¿a qué corresponden? Planificar, organizar, dirigir, supervisar, director de un hospital. Sí, pero ¿qué pasos son esos? Objetivo del cargo general. Son los pasos del proceso administrativo. Pasos o fases del proceso administrativo, ¿cuáles son? Planificar, organizar. ¿Y les he leído eso? Controlar. Ejecutar. Integrar, dirigir, evaluar. Ya. El objetivo del cargo es planificar. Les estoy leyendo textual de un manual de organización y de funciones. El objetivo es planificar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades y servicios de la parte administrativa y de servicios generales, así como las actividades del personal integrado en la misma. Para que vean que un objetivo del cargo de un director es saber hacer administración. ¿Lo ven? Entonces, un requisito para que funcione como director es que sepa
administración hospitalaria, sino qué cosa está haciendo ahí arriba. ¿Ya? ¿Cuál es su dependencia? Si hay un director general, también depende del director general y a través de estos con autoridades, hemos dicho, del Servicio Departamental de Salud, ¿no ve? ¿Cuáles serán sus dependientes o sus subordinados? Y eso nos está mostrando cuando estamos haciendo el organigrama. Sus subordinados son las diferentes jefaturas de personal, presupuesto, contabilidad, ingresos. Después sus dependientes también, dice aquí, el resto de los profesionales. Bueno, tipo de autoridad. Eu tenho aula online e eu tenho que anotar as coisas, mas relaxa que depois eu como. Vamos falar en otro lado. Chama a Vânia. Funciones. Sus responsabilidades. Doc, perdón, una pregunta. ¿Y esto en qué parte del libro está? Porque yo he buscado y aquí está eso de reglamentos y manuales, pero es súper corto, es solo un párrafo. No. ¿Dónde más o menos están mostrando eso? Yo les estoy explicando bien para que entiendan. Por eso les dije, vamos a retroceder a la primera clase. Les he dicho no. Y les he dicho, y vamos a leer lo que son ¿qué se hace en la parte de establecer la estructura de la organización? ¿Sí? A ver, miren, hay un cuadro. ¿Han encontrado? ¿O no? Sí, Doc. A ver, lean ese cuadro. Diseñar el organigrama, diagramas de afluencia. Ya hemos hablado. Después. Delinear las relaciones. Ya. Formular. Eso ahí hemos dicho cuando hemos hablado de mando, de coordinación, de apoyo, etc. Después. Formular descripciones de puestos. ¿Y qué dice ahí? Que no es definir el campo de acción, sus responsabilidades, autoridad, dependencia y subordinados. Sí, lo que aquí está. Y no es descripción de puestos eso es manual de funciones y de organización. El otro, sí, donde dice descriptor de puestos, el de abajo, o especificación de puestos, ahí sí decimos su experiencia. Y les estoy enseñando para que no lean por leer sin entender qué habrá querido decir con eso, ¿no ve? Pero con esto que les estoy explicando, ahora ustedes entienden lo que les quiere decir el libro, ¿sí o no? Ahora notan que está más claro y cuando hagan la lectura va a ser mucho más clara. ¿No? Sí, doctora, bueno, gracias. Entonces, estábamos viendo que el director tiene objetivos. ¿Y cuál es el objetivo principal de un director? Saber hacer un proceso administrativo, que consiste en planear, organizar, integrar, dirigir, evaluar y controlar. Si no sabe hacer eso, mejor que no se siente como director de hospital. Porque además el cargo le exige, ¿no? ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Por ejemplo, tiene que manejar todas las leyes y normas con respecto a salud, principalmente esta normativa que es la ley 3131 del ejercicio del profesional médico. Funciones le podemos escribir más de 15, más de 20. Ya los voy a leer unas 4 o 5. Por ejemplo, una función del director podría ser asegurar el cumplimiento de normativas en materia contable y tributaria acorde a la legislación vigente en el país. Proponer
la necesidad relacionada, dice, con la selección de nuevos cargos o puestos de trabajo relacionados con él. Él, frente a otras autoridades, como hemos dicho, es la persona que tiene que exigir la necesidad de recursos humanos en su institución. Coordinar actividades de docencia, de investigación, de su competencia. Luego, participar en el comité de dirección, establecer y mantener contactos necesarios dentro y fuera del centro. ¿Se acuerdan que les hablé de que tiene actividades dentro de la organización, fuera de la organización? Todo lo que hemos aprendido tiene que estar plasmado en estas funciones, ¿ya? Supervisar unidades de su dependencia, participar con firma autorizada en las cuentas bancarias de la institución. Por eso les decía, no es cuestión de que se siente y firme sin saber lo que firme, porque después le puede caer un juicio porque no prescriben todo lo que estas personas hacen, porque hay nuevas leyes actualmente. Antes, cuando uno cometía un error, en 5 años, si no les revisaban, eso quedaba en el olvido. En cambio, ahora no. Una persona que ha hecho un mal ejercicio de su función, así sea de aquí a 10 años antes, puede estar metido en un problema legal. Bueno, entonces podemos indicar muchas funciones, ¿ya? Y eso es lo que nos marca el manual de organización de funciones. Pero en cambio, otro es el manual, hemos dicho, de descripción de puestos que se necesita para ejercer un puesto. Descripción de puestos. Estoy leyendo justo de un manual que hay del hospital. Está tan bien puesto que no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero bueno, grado de instrucción, ahí tenemos que poner médico, especialización, tenemos que poner lo que necesitamos, experiencia laboral, podríamos poner 5 años, sus competencias, sus habilidades, por ejemplo, una habilidad podría ser manejo del idioma, diremos, inglés, no sé, por decir, una habilidad, después una habilidad, manejo de liderazgo, ¿ya? Y poner ciertas características ahí. Eso entra en lo que es el manual de descripción de puestos o especificación de puesto, como nos dice el libro. Ya. Ahora vamos a ver recién lo que son los reglamentos y manuales. Con esta idea que les he dado, esto va a ser más fácilmente entendible. Reglamentos y manuales. ¿Qué son los manuales? A ver, copien eso.
¿Ya está? Bueno, entonces dice, los manuales son documentos que registran en forma ordenada y sistemática información, instrucciones o ambas sobre organización, sobre procedimientos o políticas de un hospital. Son también llamados instructivos técnico-administrativos que sirven de guía para el mejor desempeño del trabajo. Tipos de manuales. Tenemos manuales de organización. ¿Se acuerdan? De organización o de funciones van a poner. Manual de organización y de funciones. Señala las actividades, dependencia y subordinados de una posición jerárquica. Y el otro, aparte de este de organización y funciones, ustedes van a aumentar el manual de descripción de puestos, llamado también manual de especificación de cargos. Y ahí está donde estamos viendo los requisitos para ese recurso humano. Y otro tipo de manual es de manual de procedimientos o procesos. Miren cuál es la diferencia, ¿no? El manual de procedimientos y procesos nos está mostrando la manera secuencial de cómo hacer una actividad. Manera secuencial de cómo hacer una actividad. Ya, les voy a leer. Este manual de procesos y procedimientos. Por ejemplo, el proceso en consulta externa. Y ponemos nosotros, atención en el servicio de consulta externa. El proceso sería la recepción y atención en consulta externa. Procedimiento, atención en el servicio de consulta externa. Objetivo, brindar al usuario que solicite atención médica hospitalaria que permita atención de su padecimiento, realizando el diagnóstico y las medidas de tratamiento farmacológico y psicoterapéutico necesario. Desarrollo del procedimiento. O sea, ¿cómo va? Dice, el manual de procesos, procedimientos nos muestra la manera secuencial de hacer las cosas. Usuario, ¿qué hace? Va al área administrativa, luego la recepcionista recibe al paciente, la cajera cobra, y esto describe de una manera más detallada, solo les estoy dando un resumen. El paciente, el familiar o persona responsable
se entera del costo y determina si puede cancelar. La cajera cobra, trabajo social hace una evaluación socioeconómica, el paciente se presenta en caja para el pago. Miren ustedes que todos los pasos tienen que estar reglamentados, tienen que estar escritos. Aquí, cuando se trabaja estos manuales, uno tiene que trabajarlos de una manera completa. Aquí no hay que adivinar. ¿Para qué nos sirven estos manuales? Por ejemplo, estos manuales de procesos o procedimientos nos sirven para ver si estamos realizando las tareas de acuerdo a cómo lo habíamos planificado, o si se está produciendo falla en algún momento y es necesario modificar esto. Para eso nos sirven estos manuales. Si en el manual decía el paciente va de aquí para allá y nosotros vemos amontonados en un lugar, quiere decir que algo está fallando en el proceso. Y no se trata de solamente ver, eso es lo que yo siempre digo. Cuando vemos una falla en una organización, no nos limitemos solamente a ver, sino a resolver ese problema. ¿Ya? Entonces, este proceso en consulta externa termina con la salida del paciente con un tratamiento o puede continuar el proceso a través de una internación, ¿ya? Entonces, tipos de manuales ustedes ponen, aumentan aquí a lo que dice el libro, porque también nos los ha mencionado en algún lado y aquí ya lo ha borrado. Tipos de manuales de organización de funciones, manuales de descripción de puestos, manual de descripción de puestos o especificación de cargos y manuales de procedimientos. ¿Cuál es la diferencia de un manual de descripción de puestos que un manual de procedimientos o procesos? La descripción de puestos nos está mostrando, nos está pidiendo la experiencia del recurso humano para obtener un cargo. En cambio, el manual de procedimientos o procesos nos está mostrando la manera secuencial de realizar una actividad. Bueno, clasificación. Clasificación de los manuales de procedimientos. Bueno, los manuales de procedimientos, no solo los manuales de procedimientos, también los manuales de funciones o de organización, los manuales de descripción de cargos, todos estos deben ser revisados periódicamente. Estos manuales hay que actualizarlos, hay que leerlos. Pierden su vigencia después de los 3 años, o sea que solamente son útiles durante 3 años. Después de eso hay que volver a revisar y recién volverlos a utilizar. ¿Ya? Entonces, hay manuales que pueden estar siendo escritos durante la preparación de la, diremos, cuando nuevos establecimientos están por iniciar actividad. No solamente piensen ustedes que hay personas que están trabajando, por ejemplo, en edificar la estructura. Hay también otras personas que se organizan, que conversan, que escriben estos documentos para que a la par de que funcione el hospital, funcione también todo este material necesario para una buena organización. Pero hay manuales que en establecimientos ya están escritos, no todo lo que está escrito está mal, pero son necesarios de revisar, actualizar, ¿no? Entonces hay manuales, dice, según la etapa de preparación, para el proceso de nuevos trabajos que posteriormente serán ejecutados. O sea, documentos nuevos que van a salir, por ejemplo, para hospitales que van a funcionar, que son nuevos y que recién van a funcionar. Hay manuales que se revisan de hospitales que ya están en funcionamiento y que es necesario revisar esa documentación y hay que actualizar. ¿Cada cuánto actualizamos? Cada 3 años.
Bueno, vamos a ver que hay manuales también según su contenido y en cuanto a la función específica. Copien eso, por favor. ¿Ya está? Bueno, entonces no solamente esos manuales que les he dicho existen en el hospital, hay otros también, pero que son, diremos, manuales administrativos, otro tipo de manuales que más es el manejo de otra instancia, ¿no? Nosotros nos vamos a buscar más a la parte asistencial. Por ejemplo, según su contenido, podemos tener de organización del hospital, de normas del hospital, de procedimientos, de contenido múltiple. En cuanto a su función específica, podemos tener manuales, por ejemplo, estos de procesos o procedimientos, podemos tener en hospitalización, en consulta externa, en quirófano, en admisión, etc. Entendido todo sobre manuales, va aquí Manuel describe los manuales, pero de una forma muy desordenada. Habla una cosa por aquí, más allá otra vez retoma manuales, pero yo más o menos he querido condensar todo lo que es esto de manuales y les he querido demostrar que hay en los hospitales documentos bien escritos que nos están mostrando que es importante tener esta documentación que es revisada periódicamente por autoridades de sedes que van y hacen auditorías en hospitales. O sea que esto es parte, escribir manuales es parte del proceso de planificación o de organización. Escribir los manuales. Organización. Organización. Ya, sigamos. Pero también hay otros documentos importantes. Antes de hablar de los reglamentos, hay en los hospitales necesidad de escribir otros documentos que son las guías de atención o los protocolos de atención. Ustedes han debido ver, especialmente los que van a la caja, que los médicos tienen en su escritorio guías de atención o protocolos de atención. Eso es importante porque va marcando cómo va a tratar a un paciente de acuerdo a qué sintomatología, digamos, va a ser el diagnóstico, qué tratamiento tiene que hacer, qué exámenes de laboratorio le debe tomar, o sea, cuáles son otros procedimientos de gabinete que debe hacer, o sea, tiene que ver todo esto, ¿ya? Entonces también es importante que un hospital cuente con este documento, que son los protocolos de atención o las guías de atención. Pero aparte de esto, también hay los reglamentos, que los reglamentos son documentos de tipo legislativo que registran de manera ordenada, dice, los derechos y los deberes del paciente. O sea, mucho se escribe sobre lo que son los deberes del paciente. Tiene el deber de asistir a su fuente de trabajo, tiene el deber de cumplir sus horas de trabajo, de cumplir un horario, de cumplir los objetivos que le han enmarcado. O sea, todo es sus deberes. Pero
no se les recalca bien cuáles son sus derechos, porque también el trabajador tiene derechos. ¿Cuáles son sus derechos a tener? ¿Qué? ¿Qué derechos puede tener el trabajador? ¿O no tiene que tener derechos? A un trato digno, a trato con respeto. ¿Ya? Buenas condiciones de trabajo. Una remuneración adecuada. Buena remuneración, condiciones adecuadas de trabajo, después a tener una vacación, a tener un salario digno, ¿no ve? A tener, diremos, unas horas de libertad. Por ejemplo, en este momento de esta emergencia sanitaria, se están vulnerando muchos derechos de los trabajadores. O sea que como que nos obligan en las instituciones, nos muestran nuestros deberes y por mediante circulares y mediante disposiciones que emanan desde autoridades del CEDES, dice, ningún trabajador, así como en la guerra, ¿no? Se debe oponer diremos, a atender pacientes con esta pandemia. Ningún trabajador puede eludir su responsabilidad. En muchas otras instituciones se están liberando, por ejemplo, a los trabajadores mayores de 60 años, de 65 años, a personas con riesgo, ¿no ve? Que tengan ciertas patologías, los están liberando. Pero en salud ha salido una norma que dice prohibido vacaciones, prohibido permisos, prohibido quejarse, prohibido todo. Pero eso sí, exigen cumplir a cabalidad su horario, cumplir su labor, no excusarse. Y lo peor es que nuestro derecho es, por lo menos, que se nos dote de lo necesario para afrontar este problema, ¿no ve? Sin embargo, no nos dotan de lo necesario. Ustedes están viendo la carencia que existe de materiales. O sea, ¿han visto ustedes fotos que van saliendo en el Face, por ejemplo? Yo veo y dice, una reportera de prensa, dice, toda bien cubierta, como si estuviera entrando a una cápsula, ¿no? O como si estuviera entrando a terapia con su micrófono, guantes, traje blanco, todo. Parecía astronauta. Y dice, y personal de salud, dice, con su bata celeste encima, una bolsa plástica y bolsas en sus zapatos. Entonces, ¿dónde está el derecho del trabajador? O sea, no solamente al trabajador como persona que maneja una institución, debe exigirle el cumplimiento de sus deberes. También hay que otorgarle sus derechos y por eso está en ese buen trato, en esa coordinación que tiene que haber, en esa comunicación que tiene que haber con todos los estamentos de una organización para no generar desconfort, ¿no? Entonces, yo si fuera directora, lucho por todos los medios para que mi personal atienda con responsabilidad, pero yo tengo que luchar por dotarle de todo lo necesario para que ese mi personal no corra riesgo. No es decirle nomás, usted atienda y si necesita, cómprese o vea la manera de cómo le hacen, ¿ve? Eso no está bien. Yo me pregunto cuál será la razón por la cual, por ejemplo, ha renunciado el director del gastroenterológico en Santa Cruz, porque me parece que las exigencias, la demanda era grande de sus trabajadores y él no podía darles todo lo que ellos demandaban. Entonces, agobiado por tanta presión, ha preferido renunciar. En mi hospital ya han renunciado 2 prestigiosos profesionales porque no se ha entendido que ellos eran adultos mayores con patologías de riesgo y que no podían estar a la par de otros profesionales ahí adentro. También en el Vietnam han salido a relucir que la gran mayoría de los profesionales habían sido adultos mayores y ese rato han sacado sus certificados médicos de que tienen cardiopatías, son diabéticos, hipertensos y de todo para estar, como decir, en la guerra, en la segunda línea de combate.
Y entonces las personas que son más jóvenes también han reclamado. Entonces se les ha dado un permiso a los más adultos, pero con un doble sentido, porque pasado este problema se les va a dar también sus cartas de agradecimiento, porque ellos mismos han demostrado con certificación de que ellos padecen muchas enfermedades. Y nosotros que estamos metidos en esto tenemos que estar haciendo frente a estos problemas. Entonces, no solamente debemos considerar sus obligaciones, sino es también ver sus derechos. Sus derechos es importante también tomarlos en cuenta para que haya un buen desempeño dentro de una organización. Bueno, después de eso, ¿qué me toca? Para la siguiente clase voy a avanzar el tema de integración. Entonces, del proceso administrativo que ya hemos llevado, del proceso administrativo y sus fases, ¿qué pasos hemos llevado? Planificación y La organización. organización. Planificar, organizar. ¿Y qué más? Eso, porque ¿Qué integrar, dirigir y evaluar, ¿o no? Dirigir no hemos llevado nada. Dirigir hemos llevado más del 50% porque hemos visto qué hace el director fuera y dentro del hospital, cuáles son sus funciones, todo eso. Ahora vamos a complementar la siguiente clase, la función de dirección. Para el primer parcial va a entrar todo lo que hemos avanzado solamente en el libro Malagón. Para el segundo parcial va a entrar lo que está hablando el libro Barking Manuel de la parte de dirección de hospital. Bueno, entonces, la siguiente clase vamos a hacer dirección y vamos a hacer integración, porque después de eso tenemos que hablar de otros pasos, como por ejemplo el control, la evaluación, que es también un paso del proceso administrativo. Y yo creo que hasta ahí vamos a dar este tipo de clases que me agotan un montón, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que darles, porque no quiero que se perjudique. No es lo mismo que una clase dialogada con ustedes, porque los estoy viendo. Esto se me hace a mí más complicado, porque es sin parar durante 2 horas y más, ¿no? Bueno, pero ya acabará la siguiente semana y luego nos veremos. En la clase que nosotros nos veamos, ustedes me tienen que presentar todas las tareas que les estoy dando. Bien engrampado, bien puesto para que me presenten. Bueno, no es que van a ir a buscar, voy a ir a traer a mi casa, me olvidé los organigramas, la visión, la misión, todo bien subrayado con los acápites que ustedes tenían que encontrar, todo bien organizado. Me presentan apenas empiecen las clases, ¿ya? Y nosotros seguimos avanzando para no perjudicarnos. Está establecido el examen, creo que el 14, el 15 de abril, a través de esta plataforma, ¿no? Voy a ver cómo es lo que cómo va a ser el examen. Todavía no me he fijado, pero nos vamos a encontrar en esto. O sea que ustedes tienen que tener mucho cuidado cómo estudian, porque ya saben que yo manejo la literatura, o sea, el libro, los libros, y las preguntas salen de los libros, de las clases, de lo que hablo, salen de todo. Una persona que ha asistido a las clases regularmente, que ha leído el libro, que ha leído los apuntes, no le va a ser difícil aprender, le va a ser imposible. Mentira, le va a ser fácil, ¿ya? Fácil no es la materia, ¿no? Pero por lo menos entendible. Pero una persona que quiere directamente leer el libro o solo los apuntes, no sé en qué quedará. No, yo creo que quedará en que nos vemos el próximo semestre, ¿ya? Entonces ahora les voy a llamar lista. Doc, una preguntita. ¿Será que nos puede mandar por escrito o ya lo ha hecho? No sé si alguien ya le ha pedido todo el temario para el primer parcial. ¿Alguien le pidió? No sé cuántas veces ya. ¿Qué fecha? El día 3, 2,
Del 4. Ya, última vez. Última. Toda la parte introductoria que hemos hecho, donde hemos hablado de lo que es salud, lo que es medicina preventiva, salud pública, niveles de prevención, y después hemos visto lo que eran los servicios o establecimientos de salud. Con todo eso hemos entrado a lo que es el sistema de salud en Bolivia, ¿no? Público, privado, de la seguridad social y de la medicina tradicional. Y hemos aprendido todos los establecimientos y sus características, las más grandes. Ese temario no está en el libro, si bien en algún lado encuentran partes de lo que habla de medicina preventiva, de salud pública, se habla. Entonces, para complementar esto que yo he hablado, tenemos el capítulo A, hemos entrado al tema de sistemas. Y en sistemas tienen que leer muy bien, les he dado el número de hoja que no estoy agarrando, creo que es la 38, de la 1 a la 38, creo. Ahí tenemos que ver bien y fijarnos bien lo que son sistemas, los tipos, sus características, sus elementos, etcétera, de los sistemas. Y luego tenemos que ver lo que es la descentralización, lo que es la regionalización. ¿Cuál es la diferencia? Después hemos entrado a ver lo que es. Estas cosas están en el libro Barquín Manuel capítulo 2. Y también tienen que leer historia de hospitales y atención integral, etcétera, en el capítulo 13 del libro Barquín Manuel. Y siguiendo con lo que es la parte introductoria de hospitales, van a leer la introducción, el capítulo 1, 2, 3 de Malagón. Y luego hemos entrado a lo que es el proceso administrativo mismo, como ciencia y como arte. Y ahí hemos visto estos conceptos generales de administración que no están bien detallados en el libro, y hemos hecho toda una clase. Hemos dicho por qué ciencia, por qué arte, en autores que han estudiado la administración, como por ejemplo, ¿qué autores? Fayol, Monet, Pons, ¿recuerdan? Brain. Sí, y hemos visto de dónde deriva la palabra administración, qué es administrar, qué es gestionar, etc. Esas cosas están muy dispersas en el libro, en el capítulo 15 del libro Malagón, de Barquín Manuel, en la primera parte. Luego, hemos visto las fases del proceso administrativo, entonces hemos visto lo que es todo lo que es planificación, que el libro Barquín Manuel nos habla poco y nosotros hemos hecho todo un capítulo para enseñar a hacer planificación. Hasta ahí el examen. Con todos los temas que han hecho búsqueda de bibliografía en otros libros, por ejemplo, liderazgo, después paradigmas, tipos de liderazgo, después hemos hecho conceptos, etcétera, las tareas que son que es el triaje, la coloración en el triaje, todos los ejercicios, una leída de los aspectos más grandes en las revisiones que hemos hecho, revisiones de otros textos, eso también entra. Con eso ya tenemos suficiente para el primer parcial.
Por lo tanto, Doc, esto de organización ya es para el segundo parcial, en adelante. Yo les he dicho hasta aquí, primer parcial, planificación. Todo lo que se hable de organización en el libro Banking Manual es para el segundo parcial porque no nos podemos atrasar en el avance de materia. Doc, ¿cuántas preguntas son entre 25, 20, 25? ¿Cuántas Es son? que no me he fijado bien la instructiva que me han mandado. Estoy por fijarme esta noche. Para la siguiente clase vamos a comentar. Yo no sé, tal vez me han dado otra manera de hacer porque yo hago medio complicado mis exámenes, ¿no ves? Y yo no sé cómo será a través de la plataforma. Voy a ver. Ya les aseguro en la siguiente clase. Pero esos son los temas. Todos ustedes tienen que revisarlos, ¿no? Bueno, espero que esta clase haya sido de utilidad y les haya quedado muchos aspectos, porque ya les he dicho siempre, más claro no puedo hablar, ¿sí? Trato de que entiendan todo lo que les estoy diciendo, que una vez que ustedes han escuchado la clase, vayan al libro y con eso les facilita la lectura del libro. Bueno, ahora voy a llamarles lista. Por si algunos me han dejado grabando y se han ido a soñar a otro lado. Hasta aquí hemos llegado. Y ustedes me hacen recuerdo que hemos quedado en reglamentos y el reglamento, ¿ya? Y la siguiente Ya, clase Doc. vamos a avanzar. Ahora voy a llamarles lista. Axel Ariel. Axel Ávila presente, doctora. Ahí está. Dígame. Ávila. No, escúchame. Ávila, ya. Luego, Antonio José. Presente. Araujo, ¿cuál es? Antonio José Angulo, ¿no? Ya. Angulo. Arnold David. Presente. Presente, doctora. Lusa. Presente. Betty Betsabe. Presente, doctora. ¿Cuál es su apellido? Colque. Sí, Colque, ¿no? Colque. Ya. Sí. Ya, ahora Brandon Richard. Presente, doc. ¿Cuál es su apellido? Ortuño García. Ortuño, Brandon. Ortuño. Ya. Brenda Mayer. Presente, doctora. ¿Cuál es su apellido? Mayer Eterovic. Mayer Eterovic. Mayer Brenda. Y ahora voy a ver si puedo bajar esto. Ay, caramba. No puedo. ¿Cómo se baja esto? Espérenme. Doctora, mejor los que ya pasaron lista que se vayan desconectando y van a ir subiendo la lista. No, porque por ahí quiero decirles algo. Aquí la clase la acabamos todos. Ok. Chistositos. ¿Cómo se baja? Doctora, ponga su flechita para el lado derecho. De los nombres va a aparecer una línea y va a ir bajando. Brenda.
Ya, los que les he llamado pueden desconectarse. Ya, nos vemos en la siguiente clase. Espérenme un rato, tengo una llamada urgente.